¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Los Monos Bichis. Como siempre, es un verdadero placer traer para ustedes los temas históricos, internacionales, política, famosos, celebridades y ahora en esta emisión, misterios sin resolver. El día de hoy vamos a tener un episodio donde vamos a abordar 3 casos que fueron bastante misteriosos y que hasta la fecha no han tenido una solución. Entonces vamos a ir un poquito a esa versión del misterio sin resolver de los años que 90s, para traerles estos temas, ¿no? Pero bueno, como siempre, es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras con mis hermanos. Bishop, ¿cómo estás? Bien, aquí esperando que este tema les sea de su agrado. Muy interesante lo que vamos a hablar y pues un poco aplicado a lo que estamos viviendo hoy en día. Okay, muy bien. Raislin, ¿cómo estás? Bien, pues aquí escuchando el concierto de Bishop, de Blind Guardian. Nos estuvo dando hace rato. Bravo, anda bravo el Bishop en la cantada. Vamos a aventarlo para la academia, la próxima generación. A la voz. Acá en metal. La Academia del Metal, muy bien. Bueno. Vamos a crear ese programa especial para Bishop. Bueno, como siempre, pues muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal. Déjenos aquí su like si les gusta este video. Suscríbanse y, bueno, pues compártanlo también, ¿no? Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como... Nadie quiere hablar de Facebook. ¿Qué quiere hablar de Facebook? Y en Instagram como... Los Monos Bichis. Los Monos Bichis, misterios sin resolver. Twitter como Los Monos Bichis, misterios sin resolver. Bichis, intervenciones estúpidas. Interrupciones. Interrupciones estúpidas. Un saludo para Graciela si es que nos vuelve a ver. Un saludo, Graciela. Gracias por tu comentario. Que no se agüite, hombre. Que no se agüite. Es parte de. Ok, bueno. Entonces, vamos a darle ya lleno al tema de los misterios porque traigo un caso bien interesante. El misterio del micrófono flotante de Bishop. Se los voy a contar. Pero bueno, no, vamos a hablarles del primer caso que traemos de misterio. Este es un caso que se dio en Brasil un 20 de agosto de 1966, ya hace bastantitos años. Pero bueno, en esta fecha, un chico llamado Jorge da Costa estaba jugando ahí en las favelas, que por cierto, para los que han tenido la oportunidad de ver estas zonas en vivo, yo lo puedo comentar, me tocó ver las zonas de las favelas, impresionante cómo viven, las casas, o sea, súper precario, ¿no? Entonces, imagínense el niño en el 66, en esta zona de las favelas, estaba jugando con un cometa, lo estaba volando y de repente descubre 2 cuerpos sin vida. Pues el niño se asusta, corre, hablan a la policía dice, es un niño, no le creemos, ya está anocheciendo, ya así lo dejamos, al otro día vamos a ver qué pedo, y efectivamente un día después van y se encuentran en esta zona, sí, un terreno cerca de Río de Janeiro, los cuerpos sin vida de Manuel Pereira de Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34. Los dos eran electricistas, trabajaban en la misma compañía y eran vecinos, eran amigos, pero lo curioso era que vivían a más de 200 kilómetros de donde encontraron sus restos. Digo, hay una razón para esto, pero de todas maneras hay muchas cosas medio extrañas, ¿no? Bueno, los cuerpos los encontraron sin ningún signo de violencia, de tortura, de armas, picaduras, balazos, nada, no tenían absolutamente nada los cuerpos. Simplemente estaban ahí tirados, ambos con trajes sastres,
impermeables y portaban unas máscaras de plomo cada uno. Para los que no estén muy familiarizados, bueno, hay diferentes versiones de cómo se interpreta esto de las máscaras de plomo. Unos dicen que son estas máscaras que usan los soldadores, de careta completa, con la visión, con un cristal para cubrir los ojos cuando se está soldando, que esa es la que me parece más lógica. Otros dicen que son las máscaras antigases, pero no me hace mucho sentido eso, porque sé que esas no tenían unos cristales para recubrir la brillos y demás, ¿no? Entonces, ahorita les digo por qué pienso que eran las de soldar. Pero bueno, también encontraron una libreta y en esa libreta, esta es la parte que lo empieza a hacer extraño el caso, porque encontraron unas anotaciones que decía 4:30 p.m. estar en el lugar determinado. 6:30 p.m. tomarse las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales. Espere la señal para ponerse la máscara. No sabemos de qué eran esas instrucciones, simplemente estaban ahí. Parece Matrix esa onda, la píldora azul, la píldora roja. Y bueno, pues eso los confundió aún más, porque buscaron ahí en la zona algún vestigio de las cápsulas, de algo que se pudieran haber tomado. No había nada, ¿no? Adicional a eso encontraron una toalla con unas iniciales y una botella de agua. Una mujer que los atendió en una cafetería cercana ahí, los aseguró haberlos visto y de hecho dijo que la botella de agua pertenecía a este local, a este restaurante en el que pasaron, y que firmaron un papel, lo que sería aquí en México como el importe, para regresar la botella al restaurante, ¿no? Que cosa que muchos dicen o que hacía pensar que realmente iban a regresar. Para mí es intrascendente, güey. Si te quieres robar una botella, pues llevártela al importe, no pasa nada, ¿no? Pero también dijo que uno de ellos se veía bastante nervioso y que se la pasaba viendo al reloj, como que tenían que llegar a estar en algún momento a una hora indicada. La autopsia que realizaron, pues no reveló absolutamente nada de consumos de sustancias tóxicas, pero se dice que es porque los cuerpos ya estaban en un cierto estado de putrefacción, el cual era imposible hacer este tipo de análisis, de pruebas. Los cuerpos tenían como una especie de quemaduras, pero al estar con esta descomposición de la que les digo, pues no era posible poder determinar las causas de ellas, ¿no? Ya tenían aproximadamente 4 días de muertos que se determinó pues que habían fallecido por un infarto. Y aquí es donde empieza, pues, una serie de teorías alrededor de este misterio que hasta la fecha no se ha resuelto. O sea, ¿cómo es que 2 personas tan jóvenes al mismo tiempo sufren una muerte similar, infarto, los dos? ¿Qué tantas son las probabilidades que hay de eso? Pues no hay mucho, ¿no? Bueno, regresando a las máscaras de plomo. Estas máscaras de plomo eran de tipo casera y eran más bien una especie de antifaz. Ellos las hicieron en sus talleres, en la casa de uno de ellos. Son estas que ven aquí atrás de mí. Eran una especie de gafas que era para protegerse de los ojos, lo cual empieza a disparar la teoría de que hay algo fuera de este mundo que iban a presenciar, ¿no? Ellos salieron de su casa, avisaron a sus familias que iban a comprar componentes para arreglar unos televisores que iban hasta el sureste de la ciudad de Río de Janeiro a comprarlos, por eso es que estaban tan retirados de donde vivían. Pero pues los familiares dudaron que realmente iban a eso, puesto que ya tenían meses en su taller trabajando en este tema de las máscaras. Pues ellos se abordaron un autobús, los llevó más de 250 kilómetros al sur del país y pues fueron encontrados después de eso. Dentro de las posibles teorías, era que iban a tener o que iban a trabajar con alguna especie de radiación, por eso es que se estaban protegiendo los ojos con estas máscaras. Pero cuando la policía hizo el cateo, y esta es una de las primeras teorías, en el domicilio encontró un libro sobre espiritualidad científica.
que se supone pertenecía a una especie de comunidad culto tipo Heaven's Gate. En esa zona supuestamente ya había fallecido otra persona anteriormente con unas situaciones similares y que también tenía una máscara de plomo. La mujer o la esposa de Manuel relató que días antes de que partieran, él le comentó que pronto sería la prueba final, fuera lo que eso significara. Entonces, pues se supone que se pudo investigar a otro miembro de este dichoso culto del cual se estaba buscando, el cual confirmó que había realizado varios experimentos con ellos, muy similares a una especie de bombas. De hecho, unos días antes se dice que en el laboratorio donde trabajaban ellos y construían estas cosas, construyeron un artefacto, una especie de bomba que generó múltiples luces y que mucha gente pues se confundió o se asustó porque no sabían qué era realmente lo que estaba generando esas luces. Era el cobalto 60. El cobalto 60, probablemente en el cobalto 60. Entonces, de ahí parte una teoría en la que algunas personas, porque un testigo que dijo que en la zona donde los encontraron, vieron un ovni volar la noche en que supuestamente ellos habían fallecido, cerca de ese lugar que ellos habrían escogido como punto de encuentro, porque supuestamente este culto secta y ellos eran aficionados a los extraterrestres. Eso hace un poco de sentido con la bomba que habían hecho anteriormente, que había reflejado varias luces, que eso pudiera haber sido lo que vieron estas personas y que las máscaras de plomo eran para protegerse de eso. Sin embargo, eso no explica absolutamente nada la muerte. Otros decían que fueron robados o asaltados, que el ladrón escribió estas notas en la libreta como para confundir a la gente. Esa es la teoría menos pesada, por así decirlo, porque pues no había seña de violencia, no había seña de nada. ¿Para qué les ibas a quitar la vida si los ibas a robar? Además de que sí les encontraron dinero. Les encontraron alrededor de 40, bueno, como 5,000, 9,000 reales, algo, no me acuerdo cómo es la moneda. Cruzeiro, ¿no? El cruzeiro en ese tiempo, ahorita es diferente. Pero ellos se llevaron alrededor de 300,000 para comprar los puntos. O sea, había una cantidad de dinero faltante, pero si los hubieran saltado, ¿por qué no se llevaron todo? Pues en algo se gastaron ese dinero o alguien se los quitó o demás. A lo mejor fueron incluso los mismos niños cuando los encontraron, no sé. Pero pues no hay. O los policías. Puede ser también los policías, no lo creería ni tantito. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Digo, pero no es una. No es una. ¿Cómo se dice? No es una teoría. No es importante. No es una teoría fuerte para sí. Y pues otra teoría que dice que eran personas que intentaban viajar en el tiempo y que pues dejaron sus cuerpos en este plano y se fueron a otro. Pero pues hasta la fecha pues nadie como sabe. Pucci. Debo irme, mi planeta me necesita. Nota, Pucci murió en el camino de vuelta a su planeta. Ándale, más o menos. Más o menos como Pucci. Pero bueno, pues nadie entiende realmente muchas cosas. Por ejemplo, lo de por qué tenían impermeables, la toalla que encontraron, las instrucciones, por qué hablaban de cápsulas cuando no ingirieron nada. Entonces, pues hasta la fecha, después de más de 50, de 60 años, sigue sin resolverse esta situación y sigue siendo un misterio de los hombres de las máscaras de plomo en Brasil. Entonces, este caso medio extraño, pues quién sabe. Y luego, ¿por qué también con traje? No entiendo. Brasil. Es otra cosa, o sea, yo creo que va más por la especie. No, eran mexicanos. ¿No viste los pinches apellidos o qué? Pues también aquí hay así. Da Costa. Pereira da Cruz. José Viana. Bueno,
Somos Tú conociste sinceros. al Pedro Pereira y no tiene nada que ver con Brasil. Güey, tiene que ver a peruano, chino, no sé. Tiene otro Es lo nombre. que te digo. No, con Brasil. En Brasil hay muchos chinos también. Pero bueno, esa es la historia. ¿Cómo la ven? Bastante interesante. Que los lentes eran para que no le borraran el cerebro. Es que pertenecen a los hombres de negro, güey. Por eso traían traje también, eran de los Men in Black, güey. A lo mejor era una especie de Men in Black. La verdad es que aquí sí yo lo que creo es que sí eran parte de un culto que estaba queriendo hacer alguna cosa y simplemente no le salió. Viajeros en el tiempo, yo creo que. Quantum Leap. Ya veremos. Muy bien. Pues ahí está el tema de los hombres de las máscaras de plomo. Bicho, ¿te quieres? Pues, yo les voy a hablar de política. Uf, ¿no te gusta eso, verdad? Estadounidense, tranquilo. Ay, yo pensé que ibas a hablar del Noroña. No, está muy interesante, fíjate, la historia de este señor. Había escuchado yo mucho hasta chistes de este. Dustin Mencionando, Hoffman. ¿verdad? Así, ¿eh? Dustin Hoffman. No, Ajá. Pero pues no entendía, ¿no? Yo, la verdad, al principio no me llamó la atención, ¿verdad? El tema, pero ya después dije, Qué raro eso. Estoy casi seguro que cuando te dijimos, te tocó esto, ¿qué es? Bueno, pero pues ni modo. Nada, No, te la fuiste verdad, esa vez, huiste rápido. Sí, tuve que irme de bolón. No, pues, desde hace ya 46 años nadie sabe sobre el destino de esta persona, este caudillo, le vamos a llamar, de los camioneros, una persona que sufrió y que yo considero que la situación en la que vivió lo llevó a desempeñar, ¿no? Okay. O sea, ¿era Y camionero de los traileros o como de los que hablamos el otro día de las historias? De los No, Colosio. lo que en sí no era camionero, pues, o sea, trabajaba Con la alianza. Con los no, Águilas. haz de cuenta que él llegaba con los rojos, los naranjas. No, él trabajaba en un lugar donde se concentraba, vamos a ponerle como si fuera un Mazabasto, pues. Entonces ahí llegaban camioneros, ahí llegaba todo eso. Entonces, pues esta persona fue muy importante. Más adelante te lo voy a explicar. Pero di cómo se llama, güey. No, espérate, pues, ahí voy. Tuvo Bueno. vara alta en huelgas salvajes, extorsión y lavado de dinero hasta que enfrentó a los Kennedy. Las hipótesis de su desaparición y el destino de su cadáver todavía es incierto. Resulta que voy a hablar del señor Jimmy Hoffa. Yo creo que mucha gente lo debe conocer. Yo no lo conocía. De ascendencia holandesa, nació el 14 de febrero de 1913 en Brasil, Indiana. En Indiana. Sí, Indiana. No creo que es de los que desaparecieron, ¿eh? Pudiéramos ahí hacer un... Pues dije, a lo mejor también andaba con las máscaras de plomo, güey. Por eso desapareció. Así es. Sí funcionó. Pues de chicos, su familia se trasladó a Detroit, que era supuestamente en aquel entonces el auge industrial iba en crecimiento, ¿no? Ahí se desarrolló, creció y hasta el momento en que el estallido de Wall Street de 1929 pues hundió en gran parte de los Estados Unidos en la miseria, ¿no? Pues obligándolos a un éxodo hacia ninguna parte, empujando a clases sociales a la miseria y el abandono, ¿no? Bueno, pues este señor, como les decía, fue una persona muy controvertida, llegó a ser el presidente de la Hermandad Internacional de los Camioneros, cuando se hizo famoso a nivel internacional por librar un duelo con John Fitzgerald Kennedy, ayudado por su hermano Robert Kennedy, que fue muy famoso esto, fue televisado en 1950. Su padre trabajaba en la industria del carbón, quien pues murió por una enfermedad respiratoria, obvio por lo del carbón, ¿no?
cuando él era un niño, ¿no? Todavía. Su madre vivía con 3 hermanos y pues él tuvo que dejar la escuela a los 14 años para poder ayudar a su madre a ayudar en la casa, porque pues eran de extrema pobreza, ¿no? Entonces, pues él mientras él era un adolescente, por eso digo que todo esto que vivió él lo ayudó a hacer lo que es, ¿no? No sé si bueno o malo. Porque muchas personas dicen que viven una infancia muy dura y eso, y terminan haciendo cosas que pues no tienen nada que ver, ¿no? O sea, siempre Como los que hemos buscan. visto en episodios anteriores, Exactamente. güey. Así es. O sea, pretextos nada más para ser huevones. Bueno, pues él trabajaba bueno. como en un más abasto, ¿sí? Donde ahí se concentraban la mayor cantidad de los camioneros que llevaban fresas. Entonces, este señor le tocó convocar una huelga cuando era un adolescente, pues juntando a los camioneros, ¿verdad? Y cerrando lo que era donde estaban concentradas la fresa. Entonces cerró eso y les dijo a los camioneros, vamos a hacer un show y todo, pues para pedir más que nada beneficios, ¿no? Para los camioneros, etcétera. Como la fresa no duraba tanto, pues tuvieron que negociar de bolón. Entonces ahí fue donde les empezó, al grupo que creó esto, les llamaron los Strawberry Boys, que son los chicos de las fresas. ¿Ok? Ok. Por eso. Bueno, entonces él no tardó en crecer. Poco a poco se van a ir dando cuenta por qué el señor no se sabe nada de él, ¿no? No tardó en ascender, en 1940 se había convertido en el presidente del Consejo de Conductores de los Estados Centrales en 1952. O sea, de todos los camioneros que se quisieron afiliar, o sea, que eran muchos porque tenían muchos beneficios, él apoyaba mucho a los camioneros. Pues hicieron una hermandad y ahí fue donde él empezó a controlar lo que se transportaba en Estados Unidos. Entonces, solo 5 años después de que sucedió a Dave Peck como presidente internacional. Sin duda, pues fue un líder, este señor fue muy importante, llegó a ser muy poderoso en Estados Unidos, ¿verdad? Porque fue presidente de ese sindicato en 1957, empezó y terminó en 1971. Su liderazgo pues estuvo marcado tanto por su contencioso manejo del poder y su popularidad de culto, ¿no? Como por lazos de larga data en el submundo del crimen organizado. O sea, no por nada tenía poder mi papá, pues, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo, fíjate, se viene viviendo esto, ¿no? Pues él era conocido en toda la industria del camión como un negociador duro. De hecho, era un chico rudo. Le gustaba, pues, llegar hasta el límite en las negociaciones y pues jugó un papel clave en la creación del primer acuerdo nacional de transporte de carga, y sus esfuerzos ayudaron a convertir a la hermandad en el sindicato más grande de los Estados Unidos. Eso es lo que yo quiero hacer, pero no me ha salido. Ok. Pero, ¿Qué tanto te falta para hacerlo, güey? ¿En qué no, pasa? pues no, me faltan los camioneros nomás. A ver, Nomás. hubieras dicho antes, mira, la próxima semana vamos allá a la Alianza, güey. Fíjate Ahí, que sería bueno. ahí te postulamos, don. Solo que pues este vato lo pudo hacer porque pues era la manera de llevar insumos, ¿no?, a otros lugares, y si él lo detenía, pues se quedaban sin ese servicio, ¿no? Entonces no se arriesgaban. Por eso Claro, tuvo una tanta especie de influencia, ¿no? chantaje, el cabrón, güey. Exactamente. Entonces, chantaje, política, es lo mismo. Entonces, pues, a pesar de que la mafia lo protegía, ¿verdad? Él, a cambio, pues le daba poder, ellos podían hacer lo que querían y todo ese rollo, los hacía fuertes y la mafia pues lo hacía fuerte a él. Finalmente cumplió, bueno, los locales permitían que los mafiosos pues intimidaran a los dueños de los negocios, o sea, los extorsionaban de alguna manera, Ujú. le sacaban dinero pues, a cambio de seguridad, ¿no? Ya saben. Finalmente cumplió una condena en prisión federal por conspiración, fraude y manipulación
del jurado. O sea, fíjate hasta dónde llegaba, ¿no? O sea, hasta poder manipular un jurado. Fue condenado por 13 años de cárcel y pues en todo este tiempo él se negó a, a dejar el cargo de presidente del sindicato. O sea, él estuvo encarcelado y él siguió siendo el presidente, ¿no? Unos años después de su liberación, en 1975, Hoffa salió a comer y nunca volvió. Entonces se dice que se lo Le cayó llevaron mal la ovnis, comida, güey. lo abducieron. Lo encontraron en Brasil con unos lentes negros. Las máscaras, güey. Unas máscaras. No, pues él nunca volvió. En ese momento muchas personas, pues, ¿Sabes empezaron quién? a hablar de que se trataban de una ejecución. ¿Sabes quién también un día fue a comer y ya no volvió? ¿Quién? Paco Stanley. Pregúntale a Mayito. Pero fue desayuno, ¿no? No desayuno. ¿Qué dijo Mayito, güey? Dios me ayuda. Vamos a ¿Qué los dijo? tacos. Yo Vamos disparo. yo disparo. No sean así, güey, chingada. Eso decía la figura de acción de Mayito. ¿No la viste con Facundo No. cuando la sacó? No la podemos poner aquí porque luego Televisa nos reclama el video. Güey, Pero hay una figura de nos acción. habla el señor Ascar. ¿Manda? Digo que hubo una figura de acción de Mayito que decía esa frase, güey. Neta, Búscala en internet. no puedo creerlo. Bueno, pues, la gente empezó a decir que se trataba de una ejecución por parte de la mafia ante su posible regreso, ¿no? Como líder sindicalista. Pues le tenían miedo porque ya sabían que el vato pues era rudo, ¿no? Pues resulta que este señor, pues, Hoffa desapareció el 30 de julio de 1975, pero no fue oficial declarado su muerte hasta el 30 de julio de 1982. La desaparición de este sindicalista es uno de los grandes misterios de Estados Unidos, que la verdad no le veo, o sea, al final de cuentas era una persona que subió muy rápido al poder, tenía mucho poder, tenía muchas influencias y pues necesitaban quitarlo, ¿no? O sea, no puedes darle todo el poder a una sola persona porque al final de cuentas pues, dominaba, ¿no? La mosca de araña. Bueno, pues durante la década de las décadas los investigadores han buscado pistas, ¿verdad? Acerca de este señor y pues por qué fue asesinado. Nunca pudieron encontrar nada. O sea, se me hace tan raro que los agentes del FBI, los periodistas de investigación, pues en aquel entonces que supuestamente pues estaba perrón pues la situación, pues no encontraron nada y intentando descubrir los secretos de lo que le sucedió pues a James Riddle Hoffa, su verdadero nombre, y pues Alias el Jimmy para los cuatro. así es, el Jimmy, que fue Bueno, pero última no me vez. sorprende, güey, ¿no? Digo, ya ves cómo... Pues había mucho en juego ahí. No, y Sí, ya ves la también verdad. cómo no han podido, o sea, esclarecer quién fue el autor intelectual realmente del asesinato de Kennedy. Sí saben, pues hacen güeyes. Bueno, o sea, no lo han soltado, pues, obviamente. Bueno, eso sí. Así es. Pues sí, así, este señor, pues, igual, como ahorita mencionaban, se fue visto por última vez en el estacionamiento del ahora desaparecido restaurante Matthew's Red Fox en Bloomfield Township, Michigan, pero pues sigue sin conocerse el dato, ¿no? Estaba viendo que hay rumores de que ya existen pistas y supuestos personas que pudieran ser, pero igual esto lo checamos después. Esta sería la triste historia del señor Jimmy Hoffa. Tenía mucho futuro, pero muy poco tiempo. So much to do and so little time. Así es. Muy bien, pues ahí está el misterio de la desaparición y hasta la fecha el asesino de Jimmy Hoffa. Hay una película, ¿no? Al respecto que se llama Hoffa. Hay varias. Sí. 43, ¿qué? ¿Qué? No, 46 años, perdón. Ya. Okay.
Sí, me Te confundí yo. entendí mal. Ok. Sí, Es con Jack Nicholson, ¿no? Sí, es el película. Jack Nicholson. sí. También hay una con el Kevin Costner, hay una con el Robert De Niro. Pues, Hay tú eres de varios. la mafia, estás hablando ya. Oh, sí, puros capos. Muy Solo bien, el capo. Ah, no, eso no. muy bien. Entonces, Raisling, te toca cerrar con broche de oro. Desde el infierno, señor Lusk, No, le vamos a hablar envío de la mitad. ¿Tú vas a hablar de la historia del From Hell o vas a hablar de la historia Let it from Déjame hell. hablar, pues. Le quitas el tono dramático a las cosas, tú, pues. Oh, pues es ¿Para que qué intervenciones? Ahí está, pues luego, ¿por qué Graciela dice lo que dice? ¿Ya ves? lo decía por ustedes, pero yo siempre intervengo bien. No, yo creo que ya vimos a quién se lo dijo. Graciela, si nos estás viendo, diles que no fue a mí. Te iba a decir, sí era para ti, te va a contestar el video. Bueno, ¿ya? Adelante. ¿O va a interrumpir otra vez? Si sales con mamá, sí, güey, estamos hablando de un personaje importante para mí. Por eso, y no conoce lo que estoy leyendo, entonces, lo que estoy Let diciendo. it from Antes hell. de que empieces, antes de que empieces. ¿Eh? Dale, pues, dale. Scotland Yard. Desde el infierno, señor Lusk, le envió la mitad del riñón que cogí de una mujer. Lo guardé para ustedes. La otra parte la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo guardáis un poco más. Atrapadme cuando podáis, señor Lusk. Esa es una de las cartas más famosas que se dice que escribió Jack el Destripador y se la mandó al jefe de un comité ciudadano de vigilancia y, como dijimos, acompañado de un pedazo de un riñón que se presume era de una de las víctimas, en este caso Catherine Edowers. Y pues tenía la amabilidad de poner de dónde venía él, ¿no? Desde el infierno. Y pues, ¿quiere Jack el Destripador? O a lo Pues, mejor el riñón venía del infierno, güey. no, pues se dijo que él se comió la mitad, güey. Lo sacó a otro lado. Imagínate, se comió la mitad, era caníbal también el vato, güey. Pero bueno, Jack el Destripador es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar, al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se presume se dedicaban a la prostitución, aunque últimamente se ha dicho que nada más 2 o 3 de ellas realmente ejercían el oficio, las otras eran mujeres que vivían en la calle, pero no es nada que se pueda todavía probar, ¿no? Así es. 2 No o le 3 decía, o no le 4 a lo gustaba. mejor. Las 5. 5 tal vez. ¿No? Entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888, Londres tembló de pánico por los asesinatos de 5 mujeres en Whitechapel, que era una de las zonas más pobres de la capital británica, y conmocionaron a la opinión pública debido a su manifiesta brutalidad, que incluía, como dijimos anteriormente, mutilaciones de lo más atroz, y a la forma en la que ponía manifiesto la degradación de los barrios obreros. Los nombres de las víctimas fueron Polly, Annie, Elizabeth, Catherine, de la que dijimos que supuestamente era el pedazo de riñón, y Mary Jane, y fueron asesinadas, como dijimos anteriormente, en el año de 1888. El colmo de la historia colectiva habría de llegar en septiembre, cuando Scotland Yard recibió una carta, presuntamente obra del criminal, en la que este se identificaba por primera vez mediante el nombre con el que ha pasado a la historia, Jack el Destripador. Posteriormente envió la carta que mencionamos ahorita al principio, con la que abrí yo mi participación, y que se dice pues que esas dos son presuntamente las que pudieran ser realmente escritas por él, porque existen más de 200 cartas que según fueron escritas por Jack el Destripador, pero realmente son las únicas dos que se pueden considerar que realmente fueron escritas por él, y que se nota que era la mano de una, bueno, la letra y la forma de escribir de una persona educada, que no era un cualquiera, ¿no? Que era alguien que tenía estudio y que el tipo de letra que tenía era una letra de una persona educada, pues con formación académica.
Muchas investigaciones y análisis han traído diferentes teorías a través de lo largo de los años para saber quién fue Jack el Destripador. Y más de 130 años después de que sucedieron los casos, pues todavía hay muchas incógnitas sobre este misterio, porque así como empezaron los asesinatos de repente, ¡pum!, después de la quinta víctima se detuvieron y ya no se volvió a saber nada de este criminal, ¿no? O sea, llegó, sembró el terror, el caos en Whitechapel y de repente, ¡pum!, desapareció. Güey, es que el vato era un crack, güey, o sea, dentro de su Él sabía, rubro, tenía pues. su plan, sabía lo que iba a hacer, él no andaba con fregadera. Ajá, o sea, vino, ¿cómo dice? Vino, vio y venció. Vio y venció. Vino, vio y venció. Exactamente, Así es. güey, fue todo lo que hizo el vato, güey. Probablemente el primer asesino serial de la historia de la humanidad que haya registro. Pero de verdad. Sí, no, de verdad. Pues, no, Sí, ese vato. ¿Cuál es? No, pues, ¿cuál es de solo de mentiras? A ver, no entendí eso, como que de verdad. Pues como el que se robó la camioneta y que se voló la cabeza, o sea, el vato era un asesino serial y no iba, o sea, no iba a dejar de serlo, pues, ¿sí me explico? No era como que me voy a arrancar la vida y voy a dejar de, no, el vato tenía un plan, el vato era muy meticuloso y aparte jugaba con, no sé si ahorita más adelante lo voy a decir, pero jugaba con las autoridades. Sí, pues es lo que decimos, o sea, que les dejaba, según pruebas, de una vez dejó una escrito especie algo, de más o menos como lo que hacía el asesino del Zodíaco muchísimos años después, ¿no? después, así, mandaba estas cartas, probablemente inspirado en estas cartas o recados que dejaba Jack el Destripador. O el mensaje que dejó en un barrio donde mató a sus víctimas, ahí en la que puso los judíos, algo sobre los judíos, que los judíos tuvieron la culpa, ¿no? Para tratar de desviar la atención hacia ese lado. Exactamente. O sea, el tipo trajo en poco más de 2 meses, trajo a la policía de Scotland Yard de cabeza. Así de fácil. O sea, fue poco el tiempo realmente, o sea, 2 meses y días que estuvo trabajando, pero pues. Y que no es poca suficiente. Cosa, güey. La policía de Scotland Yard era de las chingonas en el tiempo, pues. En su época, bueno, sí es. Todavía se supone que es una policía chingona, pues. Pero pues fue un caso que nunca pudieron resolver, que se les escapó de las manos. Y pues eso fue lo que creó todo el mito, ¿no?, alrededor de este personaje. Lo hizo todavía más grande, pues, precisamente por eso, porque pues no se supo nunca quién fue. Y pues muchos escritores, autores a través de los años, investigadores, han buscado pistas, han amarrado ahí situaciones para tratar de descubrir quién fue realmente el hombre que estuvo detrás de estos asesinatos. No, y tan famoso ha sido Jack el Destripador, que se han escrito novelas de ficción sobre el personaje, muchas películas se han hecho, así, canciones incluso, hay canciones dedicadas celebridades. Ándale también. Sí, como como Ripper Owens. Como Ripper Owens o Ripper aquí, que salen los monos bichis, o sea, mucho, ¿no? Por cierto, o sea, y un punto, digo, no sé si lo ibas a tocar o no, pero una de las teorías descarta, por ejemplo, o se enfoca a que es una persona de alto perfil económico, cultural, de estudios, porque los cortes que hacía y los instrumentos que utilizaba para hacer los cortes eran de tipo médico. De hecho, es para allá. Ah, ok, ibas para allá, dale. Sí, porque pues a través de los años, como dijimos, había habido muchas versiones de quién podría haber sido Jack el Destripador. Y pues hace un tiempo se hizo un análisis de ADN del chal de una de las víctimas, que según muchos dicen que es la prueba definitiva para confirmar quién era realmente Jack el Destripador. Y se menciona el nombre de Aaron Kominski, un barbero polaco que en el momento de los asesinatos tenía 23 años y que fue internado en un psiquiátrico en 1891. Y dicen que por eso pues dejó de hacer los crímenes, pero pues en 1891 los crímenes fueron en 1888. Hubo 4 años de diferencia, no creo que se iba a parar nomás así, ¿no? Claro. Y también hay otra teoría de nuevas investigaciones que han surgido que sugieren que un hombre llamado Frederick Diemen pudo haber sido también el asesino en serie más infame de la historia.
Este hombre lo apodaban Fred el Loco y lucía un gran bigote pelirrojo claro que le caía sobre los labios, llevaba joyas caras y a menudo se vestía con ropa formal como si fuera a asistir a un funeral. Pero pues, ¿cómo dice? Frederick Deming. Loco. Pero, como decía Ripper ahorita, o sea, estamos hablando que esas teorías pierden validez ante los hechos de que los asesinatos fueron cometidos así de forma casi matemática, los cortes, Una o sea, precisión. era gente, precisión tremenda, Limpio. alguien que conocía, o sea, y por eso también, de hecho, en su época, en los tiempos que pasó esto, mucha gente decía que podía ser algún carnicero, Un judío. carnicero, ajá. Así es. Pero Pero pues no. tampoco, o sea, si así el carnicero sabe de cortas, pero la forma en la que se hacían esto, o sea, no era una mano así que era una tasajeada así nomás a lo loco, ¿no? Había la forma de saber dónde hacer los cortes para extraer los órganos y todo eso, o sea, era una mano de alguien que estudió. Ajá, era una persona que conocía de anatomía de entrada. O sea, definitivamente. ¿no? Y ese tipo de cortes, o sea, unas tijeras de barbero, como se menciona, pues no unos instrumentos de barbero no los iban a poder hacer, ni mucho menos un cuchillo de carnicero, ¿no? Pero tenía que ser escapelos y cosas por el estilo, ¿no? Y eso quitando el tema de la escritura, de la redacción, de sus notas, o sea, claramente estábamos hablando de alguien de la alta alcurnia. Y pues existe por ahí una muy detallada novela gráfica escrita por Alan Moore y con dibujos de Eddie Campbell, que de ahí viene el dibujo que está ahí atrás de mí, que está basada en el libro Jack the Ripper, The Final Solution de Stephen Knight. Y pues ahí Alan Moore, el escritor, empezó a hacer una investigación sobre todas las fuentes de la época, sobre todos los libros que se habían escrito sobre Jack el Destripador, y él presenta una ficción bastante interesante en la que menciona a Sir William Gould, quien era un médico muy conocido de la época y muy respetado, y a él lo maneja como principal sospechoso de ser Jack el Destripador en este thriller. Y pues hace conexiones muy interesantes con la realeza británica, que había por ahí un asunto que el príncipe se fue y se metió con una de estas mujeres, tuvo un hijo y pues de ahí ya se enteraron las amigas y de ahí viene todo el rollo de que por qué había que matar, por qué matar específicamente a estas mujeres. A estas ¿no? mujeres, exactamente. Si pueden leer esa novela gráfica, una chulada, y lo que presentas es bastante ¿Tú la interesante. tienes? ¿Manda? ¿Tú la tienes? Sí, acuérdate que la tengo. No me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pues si la tienes. Sí la tengo, esa novela. Y pues de ahí... Está basada en la película, ¿no? De ahí sale después una película con Johnny Depp como protagonista, que pues aunque se desvía un tanto de la historia original de la novela gráfica, pero también está un poco basada en la teoría, ¿no? Sí. También el bebé de Rosemary también está. ¿De Rosemary qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con Jack el Destripador? A lo mejor no es que es la reencarnación de Jack el Destripador de Rosemary. Chucky también. Chucky de Rosemary. Chucky es la reencarnación del bebé de Rosemary, güey. De Rosemary. No, oye, a ver, ¿qué hay de cierto de que el actuar de este señor era meramente científico y era conocer la anatomía del cuerpo humano? Lo dudo mucho porque pues tiene una nota dijo que se chingó medio riñón, güey. Entonces no creo. Bueno, güey. pues le dio hambre, güey. No es tan fácil agarrar a alguien. Sí, pues no tenía ahí a la mano un gansito o algo. Pues, sí, ¿verdad? Con medio riñón la hacemos. No, fíjate que yo había escuchado eso que se abría y destazaba y hacía todo ese rollo para... Es que de hecho a la última de las víctimas fue con la que se ensañó, fue la que más la abrió y le sacó los órganos y todo ese rollo. Entonces, pues era un personaje que conocía de anatomía, pero que también estaba bastante trastornado en su cabeza y que era una persona con educación. Pero en serio, esta novela, From Hell, desde el infierno, o sea, está bastante interesante y llegas a pensar que tiene razón Alan Moore en su teoría de que Sir William Gould había sido el que hizo los crímenes como Jack el Destripador y los motivos por los cuales se cometieron. Pero pues todos son especulaciones,
Todos son nada más teorías, hipótesis, porque pues realmente nunca lo pudieron atrapar y pues ahora sí que se llevó su secreto a la tumba, quien quiera que haya sido el responsable de estos crímenes, ¿no? Ahora, estos crímenes se hicieron y después dejaron de suceder. Sí, durante de esos tiempos, del 31 de 2 agosto meses, al 9 de noviembre. 2 meses Qué pasaditos. difícil, güey. Ajá, porque Para, obviamente para un asesino. No, dale. Sí, no, o sea, pues para un asesino serial, qué difícil, o sea, llegas, lo haces y de repente dejar de hacerlo, o sea, se me hace, a lo que hemos visto y lo que hemos... es por eso que se dice conocido, pues, la teoría de Alan Moore de que era tener que una una misión, llegada pues a era una la misión nada más, realeza. era a esas 5 O sea, y nada más. exactamente, le encomendaron, oye, ¿sabes qué? Hay que eliminar a Sí. estas personas, simplemente el método que él eligió, pues, no fue uno convencional, güey. No Exactamente. importa cuántas vueltas le des al pollo, no, que el chiste es que lo mates. Ándale, le dijeron tú haz lo que mátalo, quieras. y le dijeron a él que él hiciera, que él los sorprendiera, sorpréndeme, le dijo la reina. Y de hecho, otra de las teorías que menciona que pues tenía que ser alguien educado es porque las víctimas se encontraban rastros de uvas, y en esa época no cualquiera podía comer uvas. No era una fruta que estaba al alcance de las personas de un barrio como el Whitechapel, ¿no? Del pueblo, tal cual. O sea, sí, estamos hablando que estas mujeres no tenían casa, esas mujeres dormían en la calle amarradas así, en unas bancas amarradas con una cuerda para no caerse, y pagaban por poder dormir ahí sentadas en esos lugares, ¿no? O sea, así de fregada estaba la situación en Whitechapel a finales de los 1800, ¿no? Entonces, pues eso hacía también pensar que se acercaba una persona de porte elegante, que les ofrecía uvas, que les ofrecía dinero, pues obviamente se deslumbraban y jamás iban a pensar que iba a pasar algo contrario. Decían, me saqué la lotería. Pero bueno, pues... Me saqué un riñón. Se sacó un riñón. Pero bueno, o sea, lo que te decía, pues, es un enigma hasta el día de hoy. Así es. Y probablemente una fuente de inspiración para un chingo de trastorno mental. Júralo que sí. Y pero pues bueno. recuerda que el arquetipo del asesino en serie, ¿no? Sí, claro. Sí, así es. Bueno, pues ahí están las 3 historias, los 3 misterios sin resolver. Muy probablemente este tema de para varias partes de misterios sin resolver de diferentes tipos. No queremos hacer un programa, pero pues a lo mejor son varias partes después. Díganos qué les parecieron estos misterios, cuáles les gustaría de que habláramos de ellos, si tienen alguno en específico para pues, tomarlo en cuenta y platicar sobre él. Y pues a final de cuentas, nos gustaría escuchar sus teorías. ¿Qué piensan de ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jimmy Hoffa? ¿Qué pasó con estos de la máscara? ¿Qué pasó? Curiosamente, la famosa carta desde el infierno desapareció con el tiempo de los archivos de Scotland Yard. Existe una, se puede decir como una recreación de la misma, pero la original desapareció. Un souvenir por ahí, ¿no? En la colección de alguien. Increíble tener esa carta, ¿no? Imagínate, ¿no? Bueno, pues ahí están los temas. Bishop, muchas gracias como siempre. Un placer, esperamos que les haya gustado y pues síganos apoyando, síganos dejándonos llegar a más hogares y recuerden darle a la campanita y seguir viendo los monos witches. Muy bien. Si no, Jack el Destripador va a venir por ustedes. Pues no, Jack a lo mejor, pero yo sí, cabrón. Ay, no, mentira, Raislin, muchas gracias también. Un placer, bastante interesante, ¿no? 3 misterios sin resolver de diferente índole cada uno de ellos, lo que hizo todavía más interesante el asunto, ¿no? Sí, porque tenemos un asesino pendiente de descubrir quién es, acá un cuerpo que saber dónde está, y acá pues
saber qué les pasó a estos dos fulanos, cabrón. Okay. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Si llegaron hasta el final del video, se los agradecemos muchísimos. Como ya dijo Bishop, recuerden suscribirse al canal, darle like a la campanita, compartir el video, comentarlo, darle like, yo ya lo dije, etcétera, etcétera. Todas estas cosas ya saben que pide YouTube para que nuestro contenido sea visible para una audiencia mayor y podamos seguir haciendo contenido, porque lo hacemos de puro corazón, no nos pagan absolutamente nada por estos videos, entonces esperemos que en algún Nada momento... más a Bishop le pagan. Bishop sí tiene... Es patrocinador. Es la celebridad. Es la celebridad. Me utilizan. Tiene su contrato. Tiene su contrato ahí. Es una exclusividad de él, pero bueno, Sí. ni modo. No todos tenemos su carisma. Pero bueno, ahí están los casos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva emisión. Los esperamos el próximo domingo con mucho gusto para un nuevo tema. No, es que... Nosotros somos los monos bichis. Vámonos ya, yo soy Reaper. Nos vemos en el próximo misterio que haya que resolver antes de que Bishop aquí salga con otras cosas. Antes de que se emocione. Desapareció. Otro misterio. Otro misterio. ¿Por qué Bishop se desaparece? Cada que se señala la cabeza desaparece. Ok, pues nosotros somos los monos bichis. Nos vemos en el próximo Misterio sin resolver. Malo, malo, eres chico malo.